¿Alguna vez te has preguntado si comprar un cepillo de dientes eléctricos de verdad te va a traer beneficios al cuidado de tu higiene oral o si es un gasto innecesario? Porque varias personas dudan sobre las ventajas del uso de cepillos dentales eléctricos para el cuidado de sus dientes. Hoy te voy a dar respuesta a través del análisis de un estudio científico riguroso para que no tengas que adivinar y cuentes con información de calidad en base a la evidencia científica. En mi práctica clínica es común que varios de mis pacientes me pregunten si vale la pena usar su dinero en la compra de un cepillo de dientes eléctrico. Y es una duda lógica de quien decide en qué usar su dinero de la mejor manera. Porque por un lado tienes la opción del cepillo de dientes manual clásico de toda la vida y por el otro lado tienes estas máquinas con luces y sensores. Muchos creen que con la mano humana basta y sí, la mano es una obra de arte a nivel de precisión. Eso no lo dudes. Y esa es la razón por la que tantos cepillos dentales manuales son efectivos cuando son bien usados. Pero la ciencia, la evidencia científica decidió poner a prueba los cepillos de dientes eléctricos para evaluar su efectividad, para evaluar qué tanto rendimiento dan al cuidado de tus dientes. Un grupo de expertos realizó lo que llamamos un estudio sistemático y metaanálisis, y dentro de él analizó 28 ensayos clínicos y 56 comparaciones directas. Y responde una pregunta por si la tienes: ¿qué significa la expresión estudio sistemático y metaanálisis? En términos muy simples, es una forma de analizar la data, de hacer una investigación comparando distintos tipos de cepillos dentales, así no hayan participado de la misma investigación, porque este metaanálisis analizó varios estudios, los datos de varios estudios que hicieron antes de él. Sería como una especie de torneo donde todos compiten contra todos y a nivel matemático, a nivel estadístico, se va obteniendo, se va sacando quién es el que tuvo el mejor rendimiento. En este caso estamos hablando de cepillo de dientes. Y esto nos da una visión global que una sola investigación aislada no nos logra dar. Por eso lo que te voy a decir aquí se diferencia de lo que te dice un vendedor o una campaña de marketing. Porque un estudio sistemático y metaanálisis está entre los niveles más altos de evidencia científica en odontología. Soy el odontólogo Luis Marcano y mi meta es que entiendas la ciencia que hay detrás de estos instrumentos para el cuidado de tu higiene oral. Porque al final del día lo que buscamos es que tus dientes resistan el paso de los años y que resistan de una forma íntegra, no que vayan teniendo caries aquí y allá. Y esta investigación sistemática que estoy citando se preguntó si los cepillos eléctricos logran algo diferente a los manuales. La respuesta corta es sí lo logran y mucho. Quédate porque te voy a explicar por qué. Esta investigación sistemática encontró que el uso del cepillo de dientes eléctrico logra una mejor tarea en remover la biopelícula dental al compararlo con el manual cuando se usa durante 2 minutos. A mí como odontólogo no me sorprenden estos datos y te voy a decir el por qué. Primero, muchas personas que usan los cepillos de dientes manuales rara vez se cepillan hasta 2 minutos. El otro punto es que las personas que alguna vez llegan a ese límite de tiempo no lo hacen con la suficiente frecuencia para que su mano esté acostumbrada. Dicho de otro modo, el agotamiento que sufre la mano en la medida que va avanzando en el tiempo del cepillado hace que su eficacia vaya cayendo en algunas personas que no tienen el hábito de cepillarse por suficiente tiempo. Pero esa cita, claro, no esperes milagros con el solo hecho de comprar un cepillo de dientes eléctrico, porque el tema particular con el cepillado dental es que su eficacia está en su adecuado uso, en su adecuada ejecución a lo largo del tiempo. Estamos hablando de un tema de constancia. Si tu odontólogo te recomendó un tiempo específico de cepillado dental y no lo logras sostener manualmente, el comprar un cepillo eléctrico podría ayudarte siempre y cuando aprendas a usarlo. Pero eso sí, tendrías que pasar por una nueva curva de aprendizaje para usar esta tecnología, porque el cuidar de tus dientes, la salud bucal, no se mantiene con la disciplina de un solo día, sino con una disciplina que sea constante a lo largo del tiempo. Y es que lograr ese pequeño extra de tiempo en tu cepillado dental es lo que logrará que a futuro no pierdas los dientes o no padezcas de caries dentales o de nuevas caries dentales. Porque no tienes que perder tus dientes en la medida en que ganas años en tu vida. Y es que el uso de la tecnología del cepillo de dientes eléctrico te ayuda a evitar algunos errores que podrías cometer por las prisas o por el cansancio. Eso sí, hay que aclarar, no todos los cepillos eléctricos son iguales. No basta con que los enciendas y estos vibren. No funcionan igual, no tienen las mismas funciones. Y en mi caso particular como odontólogo suelo recomendar a mis pacientes aquellos cepillos de dientes eléctricos que hayan ganado el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Varios de esos cepillos eléctricos los van a encontrar en los enlaces que dejo en la descripción
y comentarios fijados de mis videos. Pero para ir más allá y en base a la evidencia científica que estoy citando, ¿cuál en específico, qué tipo de cepillo de dientes eléctrico funciona mejor o tiene el mejor rendimiento en la limpieza de tus dientes? ¿Acaso es el cepillo de dientes sónico? ¿Acaso es el cepillo de dientes oscilatorio rotatorio? Porque como ya dije, quizás podrías estar tentado a pensar que con tal que lo enciendas y vibre es suficiente, pero no. Porque esta investigación que estoy citando analizó por separado cada tipo de tecnología y llegaron a un resultado claro. El cepillo de dientes eléctrico oscilatorio rotatorio es el que te da mejor rendimiento en el cepillado dental. Este tipo de cepillo de dientes oscilatorio rotatorio lo vas a reconocer porque tiene un cabezal redondo y bien usado es una buena herramienta para ayudarte a evitar caries y pérdida de dientes. Y subrayo esa expresión, bien usado, porque incluso la investigación que estoy citando resaltó que los usuarios del cepillo eléctrico recibieron instrucciones de cómo usarlos de buena manera. Esto es importante que lo sepas. Y también en pro de la honestidad intelectual es importante que sepas que no a todas las personas que usaron cepillos de dientes manuales le dieron las instrucciones de cómo usarlos adecuadamente. Es un punto que quiero que te lleves muy claro este video. Esta herramienta, el cepillo de dientes eléctrico, es una tecnología potente, sí, pero más potente aún es el conocimiento de cómo usarlo de forma adecuada para lograr una higiene oral exitosa. Por ejemplo, no son pocas las personas que usan el cepillo de dientes manual como si fuera una escoba vieja, sin prestar mucha atención. El cepillo de dientes eléctrico tiene la ventaja que aparte de su función mecánica, tiene sensores, tiene temporizadores que te marcan la ruta que te van llevando para lograr los objetivos de un buen cepillado. Por ejemplo, el tiempo adecuado del cepillado. Y con esto te ayuda a lograr el objetivo de mantener unos dientes y encías sanas. Todo esto que te estoy diciendo toma un nuevo sentido cuando lo vemos desde la perspectiva del valor. No se trata tanto del costo extra del cepillo de dientes eléctrico cuando lo comparas con el manual, sino del dinero que te ahorra a futuro el cepillo de dientes eléctrico al ayudarte a evitar caries dentales y pérdida de dientes. Y estos son temas que no solamente traen costos emocionales como la preocupación de una carie dental, si duele o no duele, la preocupación de haber perdido uno o varios dientes y ahora tener que usar prótesis. También está el costo de los tratamientos odontológicos extra que te puedes evitar si logras mantener una buena higiene oral. Es la diferencia entre pagar por prevención o pagar por futuras prótesis dentales. Para responder la pregunta inicial de este video, sí, los cepillos de dientes eléctricos, los oscilorrotatorios, son eficientes para ayudarte a mantener una buena higiene oral. Son una herramienta efectiva para ayudarte a cuidar de tus dientes y encías. Espero que este video te sea útil para ayudarte a tomar decisiones en base no al marketing, sino a la información científica. Hasta el próximo video.